todos los retos profesionales que de ahora en adelante tendrán que ir afrontando, empezando pues por su examen técnico profesional y de ahí en adelante por todo lo que venga y que les pudiera servir. Hablar del tema de las fuentes del derecho es un tema realmente muy sensible. Cuando hablamos de fuentes del derecho nos referimos a aquellos acontecimientos, aquellos procedimientos que debemos seguir para crear normas jurídicas, para generar nuevas leyes, para generar nuevos artículos que regulen una determinada rama del derecho. Por eso, cuando se define fuentes del derecho, normalmente se nos dice que designa esta frase, fuentes del derecho, a todo lo que ha contribuido o contribuye actualmente para crear esas normas jurídicas que son aplicables a la regulación de la conducta de las personas. Son todos aquellos acontecimientos, hechos, documentos que han provocado el surgimiento de una norma jurídica, en este caso del derecho tributario, o la modificación o la reforma o la actualización del derecho tributario. La analogía es muy apropiada. Si ustedes miran la imagen que tenemos ahí, pues esa es una fuente. La fuente, quiero que noten algo, es, digamos, el objeto de donde surge el agua. Las fuentes de agua son, digamos, una construcción de la cual surgen, en este caso, ¿verdad?, el agua. Las fuentes del derecho es eso, el acontecimiento, el procedimiento, el mecanismo, el hecho de donde surgen las normas jurídicas del derecho tributario. Y acá, como ustedes recordarán, en nuestras clases de introducción al derecho, normalmente cuando se aborda este tema se habla de tres grandes fuentes del derecho. Recuerdan que hablamos de las fuentes reales o materiales, que les llaman también, de las fuentes históricas y de las fuentes formales. Obviamente, mis amigos, a nosotros lo que más nos va a interesar son las fuentes formales, pero no vamos a descartar o no vamos a menospreciar las otras dos clases de fuentes porque precisamente son esos acontecimientos de donde han surgido. Y la diferencia es como, es muy clara. Yo aquí en la diapositiva traté de trasladarles las ideas fundamentales, incluso subrayadas. Cuando hablamos de fuentes históricas, nos referimos a todos aquellos acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Por eso son históricas. Nos referimos a lo que ocurrió atrás, en el pasado, y que en el momento en el que surgieron, hicieron o provocaron la creación de normas del derecho tributario o la reforma de las normas del derecho tributario. La característica que tienen es que cuando estudiamos las fuentes históricas tenemos que retroceder, irnos un año, un siglo, 10 años atrás y estudiar qué fue lo que pasó que provocó el surgimiento de esa norma jurídica. Les decía yo, por ejemplo, cuando hablamos del principio de legalidad, un principio al que ustedes vieron que le dedicamos 2 clases enteras por su importancia, cuando uno trata de entender el porqué del principio de legalidad, el por qué en algún momento se decidió establecer una norma jurídica que regule que los tributos solamente pueden ser creados por el Congreso a través de una ley. ¿Y por qué no se permite, por ejemplo, que un órgano administrativo decrete un tributo? Si queremos entender el verdadero surgimiento, la verdadera necesidad e importancia del principio de legalidad, necesario es que retrocedamos en el pasado y veamos la arbitrariedad a la que se prestaba el derecho tributario cuando no existía el principio de legalidad. Yo creo que el entendimiento del principio de legalidad solo se puede llegar a él plenamente cuando uno estudia la historia y se da cuenta que, por ejemplo, en las grandes monarquías absolutistas, el tema tributario era casi que un capricho del monarca en ese momento. O sea, el monarca necesitaba más recursos, pero no siempre para el bien común. En la mayoría de los casos necesitaba más recursos para su beneficio personal, para el mantenimiento de una monarquía, para las construcciones de grandes palacios, y básicamente de un día para otro se levantaba y decidía decretar un nuevo tributo o aumentar los tributos existentes.
Y eso, increíblemente, mis amigos, ustedes van a ver que un pueblo soporta muchísimo la carga tributaria, aguanta muchísimo la carga tributaria, sobre todo si viene acompañada de alguna justificación, de alguna, digamos, explicación de que esa carga es necesaria para el bien común. Pero tarde o temprano, si la carga es arbitraria, si la carga es producto de caprichos o de necesidades personales del gobernante, el pueblo termina alzándose. Y van a ver ustedes que las grandes revoluciones que hemos estudiado a través de la historia tienen su origen, o uno de los factores más predominantes fue precisamente el descontento social que generaba una carga tributaria injusta, arbitraria. Por eso es que después de estas grandes revoluciones, precisamente surge el principio de legalidad, la regulación de el imperativo legal de que no puede haber un tributo sin que una ley emitida por el Congreso de la República previamente lo decrete. Eso restringe la arbitrariedad que pudiera tener el gobernante, el rey, y pasa la potestad, el poder tributario al Congreso de la República, al Parlamento, que es el órgano que tiene la mayor representatividad del pueblo, porque las personas que integran el Congreso normalmente son representantes de la población, electos en la mayoría de los casos cuando se trata de una democracia, aunque aún tenemos parlamentos que son bicamerales y digamos que una de las cámaras representa a la monarquía y otra de las cámaras representará al pueblo, o congresos bicamerales como el de Estados Unidos, donde es muy interesante porque hay una cámara que representa, digamos, a la población como tal, y hay una cámara que representa a los estados que forman la federación y que tratan de velar por los intereses estatales como tales. En general, lo que les quiero transmitir es que las fuentes históricas sí son muy importantes y el estudio de las fuentes históricas muchas veces es lo único que nos permite entender las normas jurídico-tributarias que tenemos hoy en día y que de alguna manera nos rigen. Cuando entendemos el por qué surgieron esas normas, qué acontecimientos históricos las generaron, entendemos a plenitud, por ejemplo, el principio de legalidad y tantas otras normas del derecho tributario. Lamentablemente en el curso no nos da tiempo como para tratar toda la historia de los tributos. Hay un material que yo les compartí ya dentro de los materiales de Classroom, donde yo hago un breve análisis de la historia de los tributos, pero cuando les digo es breve, breve de a de veras, ¿verdad? Por lo menos casi que esquemático, casi que solo los títulos de cuáles han sido las grandes etapas en el desarrollo del derecho tributario. Y ahí pueden encontrar ustedes esas fuentes históricas. Para entenderlas o para conocerlas, tenemos que acudir al pasado, regresar y ver esos acontecimientos que provocaron la creación de normas tributarias o su reforma. Las fuentes reales son distintas. Las fuentes reales, mis amigos, se refieren a los acontecimientos que están ocurriendo actualmente. La característica es que se trata de algo de actualidad y que provocan o que pueden provocar la reforma o la emisión de nuevas leyes tributarias. Para entender las leyes, para entender las fuentes reales, normalmente lo que tenemos que entender es nuestra realidad, nuestra coyuntura, digamos. Las fuentes reales las pueden encontrar ustedes en la prensa, en los diarios, en las noticias. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Guatemala? Claro, vinculado al tema tributario, ¿verdad, mis amigos? Que si ustedes se toman la tarea de leer un buen tiempo, digamos un mes diariamente, algún periódico guatemalteco, se van a encontrar con muchas normas que inciden o repercuten grandemente en temas tributarios. Por ejemplo, el caso típico que se da es, miren, se están dando, digamos, una queja generalizada por el mal estado de las carreteras. Y la queja se debe o se trata a que a pesar de los tributos que pagamos actualmente, esos tributos no están llegando precisamente para lo que fueron destinados, para prestar el servicio de la construcción y el mantenimiento adecuado del sistema de la red vial de las carreteras. Y entonces eso genera iniciativas donde hay diputados que tomando ese sentimiento de la población, pues presentan ellos algún proyecto de ley y proponen, no sé, cambiar algún tributo, reformar alguna ley tributaria
precisamente para mejorar el estado de las carreteras. A veces las propuestas son descabelladas, a veces de las propuestas están bien dirigidas, muy pocas veces tienen un soporte académico, técnico detrás, a veces sí lo tienen, pero lo que a mí me interesa plantearles es que cuando hablamos de fuentes reales nos referimos a lo que esté pasando actualmente. ¿Qué problemas se están dando actualmente? ¿Qué acontecimientos, qué hechos se están dando actualmente en Guatemala que provocan que alguna institución proponga una reforma a las leyes tributarias o algún cambio a las leyes tributarias y que algún diputado, que al final de cuentas son quienes tienen iniciativa de ley, eh, tome esas propuestas, las haga suyas y presente el proyecto de ley? Algún diputado o alguno de los órganos que tengan iniciativa de ley, para ser más técnicos, porque hay varios órganos, como vamos a ver posteriormente. Y eso nos lleva a las fuentes formales. Está bien, se puede dar el acontecimiento, se puede dar la necesidad, puede ser que la población esté pidiendo una reforma tributaria o puede ser que el mismo Estado provoque una reforma tributaria para buscar más recursos, que es lo que normalmente ocurre. Casi siempre en este ciclo del derecho tributario, digo yo, se da cuenta uno que tenemos una primera fase donde los candidatos siempre prometen que ellos no van a aumentar los tributos. Eso es casi inevitable. Ellos, cuando le pregunta usted a cualquier candidato, sobre todo a temas de alto gobierno, a la presidencia, y le dice, ¿usted considera que es necesario cambiar los tributos? Casi siempre la respuesta es como muy estudiada y usted la van a entender. La respuesta es, mire, yo creo que no hay necesidad de crear nuevos tributos o de aumentar los que tenemos. Con los que tenemos bien administrados, podemos prestar todos los servicios públicos que requiere la población y de una buena calidad. El presupuesto es exageradamente alto y yo considero que lo que ha ocurrido es que no ha habido una buena administración. Esa es la respuesta de un candidato. Normalmente lo que le va a hacer es prometerle que no va a aumentar los tributos. De ahí toma posesión este candidato, lo eligen y cuando toma posesión el discurso empieza a cambiar un poco. El discurso empieza diciendo, oh, mire, hemos detectado que hay muchas deficiencias en la recaudación. La SAT no está cobrando todos los tributos que debería estar cobrando. No todos están pagando los tributos que deberían de estar pagando. Entonces estamos haciendo los estudios para mejorar la recaudación, que además tiene mucha lógica y sobre todo es muy bien aceptado por quienes sí están pagando tributos. Pero después el discurso vuelve a cambiar un poco más y dice, hemos visto que el problema no solo es un tema de recaudación, no solo es que la SAT esté recaudando ineficientemente, realmente es un tema estructural, es un problema de que toda la estructura está hecha para que la gente busque evadir, para que busque no pagar, para que no se le pueda controlar, para que no se le pueda sancionar. Es un problema mucho más grande de lo que habíamos pensado. Y eso lo dicen todos los candidatos, cada gobierno. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos ahora estudiando es cómo proponemos una reforma tributaria integral, algo que cambie esa estructura y que nos permita pues tener un sistema tributario adecuado, donde todos paguemos, donde todos contribuyamos en la medida de nuestras capacidades y que se tengan los recursos. Vea cómo el discurso se va alejando de candidato allá a funcionario. Y por último, no todos los gobiernos llegan a esto, pero algunos sí lo hacen, terminan proponiendo o cambios aislados a leyes tributarias que normalmente implican algún aumento de algún tributo, o terminan proponiendo lo que ellos terminan llamando un pacto fiscal o una reforma tributaria integral. Y ese pacto fiscal, en teoría, es, bueno, hagamos como sociedad ciertos compromisos, un pacto, ¿no? Nosotros como gobernantes nos comprometemos a que vamos a recaudar mejor y vamos a administrar mejor y le vamos a poner más controles al tema de los tributos para que se utilicen en lo que se tienen que utilizar. Y por su parte, ustedes como población, como es un pacto, ¿verdad? Pacto fiscal, se tienen que comprometer también a contribuir más. El problema de esos pactos fiscales es que entra a discusión como un proyecto de ley, como pacto, y sale de ahí una reforma donde básicamente lo que hacen es un aumento de tributos, ¿no? Eso es lo que normalmente encontramos en el discurso del tema tributario. Pero digo yo, desde que ocurre la propuesta hasta que se vuelve una norma tributaria, si queremos que esa norma sea de observancia general y obligatoria, tenemos que seguir cierto procedimiento. Y a eso es a lo que yo quiero que le pongan énfasis. Por eso en la diapositiva yo les he subrayado la idea de que las fuentes formales se refieren a los procedimientos establecidos o reconocidos en la Constitución para poder decretar,
reformar o derogar una ley tributaria. Si queremos que surja una verdadera norma tributaria, tenemos que seguir todos los pasos del procedimiento legislativo. De tal suerte que el procedimiento legislativo viene a constituirse en la fuente formal por excelencia para la creación de la ley. Y ahí entonces sí tenemos el esquema completo de las distintas clases de fuentes que hay en todas las ramas del derecho. Todas las ramas del derecho tienen sus fuentes históricas, sus fuentes reales o materiales y sus fuentes formales. En el derecho tributario no es la excepción, tenemos estas tres clases de fuentes y queremos profundizar un poquito en ellas el día de hoy. Por ejemplo, si hablamos de las fuentes históricas del derecho tributario, yo les quiero dejar acá a manera solo de planteamiento para que ustedes lo postulen como una tesis, ¿no? Hagamos una hipótesis juntos. Si ustedes estudian la historia del derecho tributario, se van a dar cuenta que los grandes movimientos sociales, las grandes revoluciones, o sea, esos cambios violentos, repentinos que se dan en una sociedad, tienen siempre dentro de uno de los factores más importantes para su surgimiento el tema de los tributos. Llega un punto en que la población está tan castigada, tiene una carga tributaria tan alta que no soporta más y termina rebelándose violentamente. Cuando les digo violentamente es, la gente toma las armas, trata de derrocar al gobernante de turno, quitarlo por completo. En el primer ejemplo que yo le tengo ahí, el tema de la Revolución Francesa, se menciona que la gente tenía una carga tributaria tan alta que ya no les permitía vivir dignamente. Los gobernantes, por el contrario, vivían en la opulencia, literalmente construían palacios completos de oro con base a esos tributos, y llega un momento en que la población no soporta más, se rebela contra la monarquía, y miren que los franceses fueron bien drásticos. Los franceses en su revolución toman a los reyes y literalmente les cortan la cabeza, los decapitan, al rey, a la reina, sus hijos, sus nietos, toda la familia real es decapitada porque precisamente querían un sistema donde ya no se gobernara a través de las monarquías, de los reyes, sino que se creara una república donde existieran la división o separación de funciones entre los tres organismos del Estado y que cada uno de los organismos tuviera esa representación popular y que pudiera efectivamente gobernarse para el pueblo. Si usted examina a profundidad el movimiento de la Revolución Francesa, se va a dar cuenta que uno de los grandes detonantes de la Revolución Francesa fue precisamente una carga tributaria excesiva, arbitraria y sobre todo un manejo de los recursos recaudados en beneficio únicamente de la monarquía. Y por eso es que la reacción es tan violenta cuando el pueblo se levanta violentamente y da el movimiento Revolución Francesa. Pero muchos no, por ejemplo, no se percatan de que el tema de, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos es un tema al final tributario también. Al final, las colonias norteamericanas, ustedes saben que originalmente eran colonias de Inglaterra y el alzamiento y la lucha de independencia de los Estados Unidos surge precisamente del impuesto que les cobraban o de los impuestos excesivos que Inglaterra le cobraba a las colonias, sobre todo el movimiento de los impuestos al té, que eran tan elevados que prácticamente eran confiscatorios y dejaban a los productores de las colonias, a los que producían el té, sin oportunidad de ganar nada para eso, sin quedarse con renta alguna, sin tener utilidad alguna de todo su esfuerzo y su trabajo. Y fue ese movimiento en contra de la excesiva carga tributaria que tenía la monarquía inglesa sobre las colonias que provoca en última instancia, digo yo, la independencia o el movimiento independencista en Estados Unidos. Y algo muy parecido nos pasa a nosotros con la independencia colonial. Al final, todos tuvimos oportunidad de estudiar un poco de historia de la cultura guatemalteca, historia de Guatemala, y hemos visto que al final de cuentas aquí, más que un movimiento de independencia como tal, lo que hubo fue un movimiento de, digamos, de la clase criolla,
de la gente que había venido de España, pero que ya se había establecido acá, que ya gobernaban acá en representación del monarca, del rey, y que ya tenían vínculos con las colonias españolas, que ya tenían descendencia acá, que ya tenían tierras acá, que ya tenían riquezas acá, pero que tenían una excesiva carga tributaria de parte de las colonias. Y entonces lo que ellos hicieron fue, pues algunos rebelarse. Si usted mira la independencia de México, es precisamente un movimiento violento, rebelarse en contra de España, igual que algunas colonias de Sudamérica, y otras aprovechando que España estaba, bueno, librando guerras en Europa y tratando de socavar las revoluciones acá de las colonias en México y en otros lugares, pues aprovecharon eso para declararse independientes sin cambiar nada. Fue algo muy interesante, ¿no? O sea, el movimiento independencista fue, nos separamos de España, pero mantenemos la misma estructura de gobierno, solo que ahora ya no gobiernan los españoles, sino que ahora gobiernan las personas que venían gobernando en representación de los españoles. O sea, por eso aquel libro tan famoso que en nuestra facultad les gusta mucho leer, aunque es una visión parcializada de todos modos, pero es muy famoso porque el estudio que hace el maestro Severo es precisamente la patria del criollo, y lo que él postula es que al final, más que un movimiento de independencia revolucionario, se trató de un movimiento defensivo de los criollos, que eran la clase gobernante a lo interno de acá, y que lo que ellos hicieron fue, bueno, antes de que el pueblo realmente se levante, nosotros independicémonos de España, declarémonos un Estado independiente y gobernemos nosotros, y se quedan con el gobierno. Detrás de ese gran movimiento, lo que hay es un tema tributario también. Ellos ya no querían pagarle tributo a los reyes españoles, estaban de acuerdo con que se siguiera el mismo sistema de gobernanza, porque al final eran ellos quienes gobernaban. Lo que no estaban de acuerdo es conseguir pagando tributos. Lo que yo les quiero postular el día de hoy es que si uno lo examina con tiempo, si uno lo examina minuciosamente, exhaustivamente, va a llegar a la conclusión que casi todos los grandes movimientos que se han dado sociales desde que existe una organización social formal, un Estado como tal, tienen un trasfondo tributario tras de ellos, que además es algo sumamente interesante de estudiar. Yo se los dejo ahí para compartirles la idea de lo que son las fuentes históricas del derecho tributario. Son acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que han determinado leyes tributarias que incluso hasta nuestros días han llegado o se han trasladado. Quizás más importante para nosotros ahora, porque las fuentes históricas igual sirven para entender, eh, digamos, el origen de las normas, pero para saber por qué actualmente estamos como estamos, es necesario ir conociendo las fuentes reales, les llaman fuentes reales o fuentes materiales del derecho tributario. Hay acontecimientos hoy por hoy que están determinando la modificación de leyes tributarias. Quizás uno de los más interesantes que acabamos de sufrir, si ustedes se dan cuenta, fue cuando el Congreso hace algunas semanas aprueba un decreto donde establece un subsidio para el combustible. Fíjense que ese decreto es, al final de cuentas, o tiene su origen en un tema tributario. ¿Qué es lo que ocurre? El combustible, estamos ante una crisis económica mundial por muchos factores, no solo el tema de la guerra en Ucrania, sino factores económicos más grandes como el surgimiento de nuevas superpotencias que están poniendo en peligro la hegemonía de Estados Unidos, como lo es China, ¿verdad? Eh, un problema fuerte en el tema de la distribución de materias primas, porque hay mucha dependencia de la parte de Occidente de las materias primas de Oriente. Y hay un control ahorita, ¿verdad?, en esa importación de las materias primas. El tema de la pandemia o el hecho de que las reglas o las normas que se emitieron por el tema de COVID son unas reglas que vinieron a afectar grandemente el tema económico. Muchos no podían trabajar porque estábamos encerrados, estábamos en pandemia. Y todos esos factores mezclados, esa gran crisis económica que se da, generó que el combustible se fuera en sus precios para arriba. Para tratar de contrarrestar un poco la alza de precios de los combustibles, el Congreso, el acontecimiento
que se da es eso, el alza a los combustibles. Lo que hace el Congreso es responder con la realización del procedimiento legislativo correspondiente a la fuente formal, como vamos a ver, y con ello llega la emisión de un decreto donde dice durante cierto tiempo se va a dar un subsidio. El Estado va a darle dinero a los importadores de combustibles para que eso reduzca sus costos y con eso se reduzca el tema de el valor que tiene que pagar la población por la gasolina o por los demás combustibles. Ese es como funcionan las fuentes reales. Se da el acontecimiento social, ese acontecimiento hace surgir una necesidad y eso provoca la activación del procedimiento formal, el procedimiento legislativo. Porque algo hay que decir con mucha claridad. No importa el acontecimiento tan grande o tan pequeño que se dé en la sociedad, si al final de cuentas el Congreso no sigue los pasos del procedimiento legislativo y no emite una nueva norma tributaria, pues no vamos a tener, digamos, una ley tributaria. O sea, yo digo, esa es como una fuente sin agua. Ahí lo que ocurre es que se da el acontecimiento y de alguna manera, al darse el acontecimiento, digamos, no opera adecuadamente el tema del procedimiento legislativo, no se lleva a cabo el procedimiento legislativo como tal y de tal suerte que no se genera una nueva norma jurídica. Entonces ahí tenemos, pienso yo, digamos, una fuente real que no terminó provocando la creación de una norma jurídica. Obviamente lo que a nosotros nos interesa es cuando se da el acontecimiento en la sociedad y eso provoca que el Congreso siga los pasos del procedimiento legislativo y termine emitiendo una ley. Por eso yo siempre insisto en que para nosotros, los estudiantes del derecho, lo que más nos interesa es el tema de las fuentes formales del derecho. Y a eso es a lo que yo quiero que le pongamos mucha atención el día de hoy. Vamos a empezar con lo general. El artículo 2 de la ley del organismo judicial establece las reglas generales que rigen en el tema de las fuentes del derecho para todas las ramas del derecho en Guatemala. O sea, esto aplica igual para civil, para mercantil, para penal, para todas las ramas. Regla general, artículo 2 de la ley del organismo judicial. Luego, mucho cuidado con esto, no se queden solo con el 2 de la ley del organismo judicial. Luego, regla específica para la rama de la que esté estudiando, la encontramos ya en sus disposiciones propias. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestro código tributario, si ustedes se dan cuenta, en sus primeros artículos, ahí tenemos el artículo 2, establece las reglas concretas de las fuentes del derecho tributario. Y aquí vamos a tener en cuenta siempre el principio de especialidad, que lo recoge el artículo 13 de la propia ley del organismo judicial. Y nos dice, cuando usted tenga una norma general, como en este caso el artículo 2 de la ley del organismo judicial, y luego tenga una norma especial que regule lo mismo, fuentes del derecho, pero para una rama del derecho específica, en este caso el artículo 2 del Código Tributario, siempre vamos a vamos a utilizar preferentemente la norma especial por sobre la norma general. Claro, mis amigos, que esto funciona solo entre normas de igual jerarquía, porque si hay una norma constitucional y una norma ordinaria, prevalece la norma constitucional. Si hay una norma nueva que deroga la anterior, pues la ley posterior siempre deroga la anterior. Aquí estamos hablando del principio de especialidad cuando hay dos normas que son de la misma jerarquía y que ambas están vigentes, de tal suerte que utilizamos la norma que sea más específica con preferencia sobre la norma general. Y entonces nos encontramos con las reglas generales de las fuentes y con las normas específicas para el derecho tributario. Veamos primero en ley del organismo judicial. Quisiera que alguien me ayude con la lectura del artículo 2 y yo les voy haciendo énfasis o las pausas donde considere que son importantes. ¿Quién me lee? Si no lo tienen a la mano, que preferiría que tuvieran su ley del organismo judicial, que la pedí, pero si no la tienen a la mano, es básicamente la transcripción que yo tengo ahí en la diapositiva puede ser utilizada. Shirley, ¿nos hace favor usted? Sí, artículo 2. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Haga una pausa, por favor, Shirley, perdone que la interrumpa, pero me interesa mucho que vean la redacción
y que le pongan ahí mentalmente un punto. No sé si el artículo tiene ese punto, pero yo mentalmente quiero que se lo ponga. Dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Quiero que noten algo. La redacción es muy, muy clara. No nos habla de muchas fuentes. Nos dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. ¿De dónde van a surgir las normas de observancia obligatoria? De la ley. Nuestra principal fuente de derecho va a ser la ley. Por eso yo en el esquema se los puse. La fuente principal del derecho guatemalteco es la ley. Ley, por favor, en sentido estricto, ya lo he dicho en otras clases. Ley nos referimos a una norma de observancia general y obligatoria emitida por el Congreso de la República luego de seguir todos los pasos del procedimiento legislativo que establece nuestra Constitución. ¿Vamos bien ahí? La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, fuente principal. Continuemos, Shirley. La jurisprudencia la complementará. Pausa ahí. Fíjese la redacción, me encanta. La jurisprudencia la complementará. Yo por eso les pongo acá, aunque la diapositiva ahí bajo la letra, la jurisprudencia es la fuente complementaria. ¿Por qué complementaria? Quiero hacer aquí la aclaración. Porque la jurisprudencia no crea nuevas normas jurídicas. O sea, vamos a ver, a través de la jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad no puede crear una ley, no puede decretar un artículo. No. A través de la jurisprudencia, lo que la Corte de Constitucionalidad puede hacer es decirnos la correcta interpretación de este artículo del Código Tributario es esta. Nos puede decir, este artículo del Código Tributario lo debemos de entender conforme al principio constitucional de capacidad de pago. Y eso significa que este artículo lo podemos interpretar en este sentido, pero nunca lo podemos interpretar en este sentido. Incluso la Corte de Constitucionalidad nos podría decir, este artículo del Código Tributario violenta, vulnera, contraviene, contradice este artículo de la Constitución. Hay un choque ahí entre un artículo del Código Tributario y de la Constitución. Y por lo tanto, por el principio de supremacía constitucional, prevalece la Constitución y declaro inconstitucional este artículo y lo expulso del ordenamiento jurídico. Lo derogo, lo dejo sin vigencia, ya no se puede aplicar por ser inconstitucional. La jurisprudencia sí nos puede decir, este artículo es inconstitucional, ya no lo apliquen. Este artículo es constitucional, pero su interpretación correcta es esta. Por eso, la jurisprudencia siempre va a partir de una norma. Hay una norma y lo que la jurisprudencia hace es venir a complementar y a decirnos, esta norma se interpreta de esta manera correctamente, esta norma no puede ser interpretada de esta manera, o esta norma violenta la Constitución y la expulsa del ordenamiento jurídico. Pero la Corte no puede crear nuevas normas, solo puede complementar su interpretación adecuada. Por eso la jurisprudencia es una fuente, pero es una fuente complementaria del derecho. Y luego, por último, Shirley. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Muy bien. Recuérdense que ahorita estamos viendo las reglas de la ley de orden judicial. Estas son generales para todas las ramas. En general, la jurisprudencia puede ser una fuente del derecho, pero cuidado, yo se lo puse aquí, puede ser una fuente supletoria. ¿Qué significa supletorio? Ahí lo dice. Regirá solo en defecto de ley aplicable. O sea, si no hay ley que podamos aplicar al caso, pues entonces nos vamos a la costumbre. Solo en defecto de ley podemos usar la costumbre. O por delegación, eso es distinto. Esto es, o por delegación de la ley. Esto es, está la ley, sí está creada, pero la ley nos dice, este caso resuélvanlo conforme a la costumbre del lugar. Y nos remite, la ley nos remite a la costumbre. Por eso quiero que noten, la costumbre es fuente del derecho, pero o por supletoriedad o por delegación. Y tiene requisitos. Y dice, siempre que no sea contraria, la costumbre que no sea contraria a la moral o al orden público, o sea, a las leyes que ya existen, y que además podamos probar que existe esa costumbre.
Hay ciertos requisitos. No voy a profundizar en ello porque no es objeto de la clase del día de hoy. Esta es una regla general para todas las ramas del derecho que en derecho tributario no aplica. Insisto, en derecho tributario la costumbre no puede ser fuente del derecho tributario. ¿Por qué, mis amigos? ¿Quién me quiere responder? ¿Por qué no puede la costumbre ser fuente del derecho tributario? Con lo que hayamos visto ya me podrían responder. Buenas tardes, licenciado. ¿No sería por las sanciones que se aplican? Perdone. No Buenas podría. tardes, licenciado. A ver, levántame la mano porque si no me van a hablar todos y no los voy a poder oír. Por el orden en que me aparecen aquí. Alice me aparece primero. Buenas tardes, licenciado. Me imagino porque solo el organismo legislativo puede crear tributos. Correcto, por el principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice que el único ente que tiene potestad para decretar, o fíjese eso, para decretar, para reformar o para derogar los tributos es el Congreso de la República a través de una ley. Entonces, por virtud del principio de legalidad, no puede haber tributos sin ley previa. ¿Se recuerdan? Nullum tributum sine praevia ley. Por lo tanto, aquí, si hubiera una costumbre en una comunidad de cobrar una cantidad de dinero para tener recursos para la comunidad, esa costumbre no puede ser generadora de un tributo, porque el tributo tiene que estar decretado por el Congreso de la República a través de una ley. Por eso, esta última parte del artículo 2 de la Ley de Orden Judicial, que es una norma general para todas las ramas del derecho, no aplica para el derecho tributario. Porque para el derecho tributario tenemos una norma específica. Ahora, trasládense conmigo, por favor, mis queridos amigos, al artículo 2 del Código Tributario, que yo espero que lo tengan todos ahí a la mano y que alguien por ahí me levante la mano para ayudarme a leer el artículo 2 del Código Tributario. Esta es una norma ya específica para el derecho. ¿Se la leo, Lic? Por favor, Orlando, hágame la campaña. Fuentes. Son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía. Dos cosas antes de que siga leyendo. Son fuentes del ordenamiento jurídico tributario. Esto ya solo es para tributario, ya no es para ninguna otra rama del derecho. Por lo tanto, esta es una norma específica y va a prevalecer sobre la norma general que acabamos de estudiar de la Ley de Orden Judicial. Yo traigo a colación la Ley de Orden Judicial porque ustedes tienen que saber las fuentes del derecho en general y luego aterrizar y saber las fuentes del derecho tributario. Lo puse todo en una sola diapositiva para no tener que estar cambiando, pero básicamente lo que a nosotros nos interesa son las fuentes del derecho tributario. Y luego algo muy importante, porque si vuelve a leer ahí, Orlando dice y que tienen un orden de jerarquía o de prioridad. Léame otra vez, por favor. Son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía. Un orden de jerarquía, o sea que hay una jerarquía hasta arriba y como hay jerarquía, las de arriba prevalecen sobre las de abajo, ¿verdad? Esto es una nueva pirámide tributaria. Veamos, jerarquía de las fuentes del derecho tributario. Primero, las disposiciones constitucionales. Siempre lo que contenga la Constitución sobre temas de derecho tributario es lo primero que vamos a aplicar. La primer fuente del derecho tributario es la Constitución. Luego, segundo, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Sí, fíjese que aquí bien pudieron haber dicho solo las leyes. Y cuando decimos leyes significa, insisto nuevamente, leyes stricto sensu, ¿verdad, mis amigos? O sea, decretos emitidos por el Congreso luego de seguir el procedimiento legislativo, sancionados y debidamente promulgados y en vigencia. Las leyes. Luego dice los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Para que un tratado o una convención internacional tenga fuerza de ley, necesita que después de que ha sido suscrito por el Ejecutivo lo traiga y lo someta al Congreso para su aprobación. ¿Y el Congreso qué creen que hace? Un procedimiento legislativo y emite un decreto. Porque si ese tratado contiene normas del derecho tributario, por el principio de legalidad, solo el Congreso lo puede emitir. Esto es como que el Ejecutivo va a nivel internacional, hace la negociación del tratado, de la convención, lo suscribe,
pero eso no obliga a Guatemala, no es norma jurídica en Guatemala hasta que lo traen al Congreso y luego de traerlo al Congreso, el Congreso lo aprueba con un decreto. En ese momento se convierte en un tratado internacional con fuerza de ley en Guatemala, de observancia obligatoria. Y luego, para que obligue a Guatemala frente a otros estados, tiene que ir el Ejecutivo nuevamente a la comunidad internacional y ratificarlo. Y en ese momento, según las disposiciones que cada tratado contenga, pues cobrará, digamos, vinculación a nivel internacional, pero a nivel nacional, a nivel interno, en el momento en que el Congreso emita el decreto. Y por último, pero mucho cuidado con esto. 3. Los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Sí, las normas reglamentarias. A ver, aquí hay una aclaración. Las normas reglamentarias ya no son leyes en sentido estricto. ¿Se recuerdan cuando hicimos el dibujito de la pirámide? Son normas de carácter reglamentario. Y vimos que, según el 239 de la Constitución, en esas normas no se puede, oiga bien, no se puede decretar un tributo ni modificar las bases de recaudación del tributo. Esas normas reglamentarias se van a limitar única y exclusivamente a regular los procedimientos administrativos que se van a seguir para cobrar el tributo, para recaudar el tributo. Nunca una norma reglamentaria puede contravenir una norma ordinaria y nunca una norma ordinaria puede contravenir a una norma constitucional. Si encontramos una infracción a esa jerarquía, si encontramos un reglamento que contraviene una ley ordinaria, ese reglamento es inconstitucional. Si encontramos una ley ordinaria que contraviene la Constitución, pues esa ley ordinaria es inconstitucional. Claro, cuando yo digo es inconstitucional, mis amigos, significa que necesito promover la acción correspondiente ante la Corte de Constitucionalidad para que lo declare como tal. Y hasta mientras tanto eso no ocurra, pues de alguna manera surte efectos o rige esa ley. Esas son las fuentes del derecho tributario. Quiero que noten que acá en el derecho tributario no consideramos a la costumbre como una fuente. Repito, en derecho tributario la costumbre no es fuente del ordenamiento jurídico tributario por el principio de legalidad. Quizás la duda que les pudiera surgir a ustedes es si la jurisprudencia es fuente del derecho tributario, porque se recuerdan la regla general, la jurisprudencia la complementará. Y para ello, vamos a avanzar un poquito. Yo les trajo aquí algunas diapositivas que nos resumen. Primero, la ley, ¿verdad? La ley, por el principio de legalidad. Las leyes, las normas constitucionales son fuente del derecho tributario. Yo les dejo este cuadrito donde les hice un resumen de todas las disposiciones que yo he encontrado en nuestra Constitución que creo que tienen una referencia o una vinculación directa con el derecho tributario. Algunas de ellas son pues como muy obvias, como el 239, que ya lo hemos visto, el principio de legalidad tributaria. Otras de ellas no nos parecen como, vamos a ver, como directamente el derecho tributario, pero van a ver ustedes que así es. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 12, el artículo 12 contiene el derecho de defensa y a un debido proceso. Y en principio, yo no sé si a ustedes les pasa, que por la forma en la que uno lo estudia en la facultad, uno tiene esa idea, esa sensación, como que si el derecho de defensa tuviera que ver solo con el derecho penal. ¿Se recuerdan? Nadie podrá ser condenado o privado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante juez y tribunal competente y preestablecido. Quiero que noten algo aquí. Esa norma no dice nadie podrá ser condenado penalmente por un delito. Esa norma dice nadie podrá ser condenado o privado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido. El principio que se refiere al derecho de defensa aplica para todas las ramas del derecho en que se pueda imponer una sanción a una persona o privarle de sus derechos a una persona, no solo para penal. Vamos a ver. Si la administración tributaria desea privarle de sus derechos a un contribuyente, primero lo tiene que citar, lo tiene que oír, darle la oportunidad de pronunciarse, de ofrecer sus pruebas y luego, con base a eso, emitir una resolución en la que le priva sus derechos. Y es más, van a ver ustedes que todavía contra esa resolución administrativa, el contribuyente tiene derecho de impugnarla en la vía administrativa con recursos
Y cuando se agote la vía administrativa, todavía tiene derecho de acudir a un tribunal y plantearle que la resolución está contraviniendo la juridicidad o la legalidad correspondiente. Nadie en derecho tributario puede ser privado de sus derechos sin haberlo citado, sin haberlo oído. Las sanciones que imponga la administración tributaria sin oír a la persona que va a sancionar, de entrada nos tienen que producir un choque. De entrada nos tienen que generar repulsión. Y no solo en derecho tributario. Vamos a ver, se lo voy a plantear de esta manera. A un verdadero jurista, a un verdadero estudiante de derecho, cualquier sanción que se aplique sin haber citado, sin haber oído y sin haberle demostrado a la persona a la que se le está sancionando que incurrió en alguna infracción, nos debe resultar aberrante, venga de donde venga. A veces no lo ve con mucha claridad uno. Yo les voy a contar una anécdota. En una oportunidad, un amigo me recomendó porque iban a hacer una entrevista de radio y el locutor que me estaba entrevistando me dice, mire, ¿usted qué piensa de esas sanciones que hace Estados Unidos de la lista Engel? Y le digo yo, mire, le digo yo creo que no le va a gustar mi opinión, porque lo que usted espera como locutor es que yo le responda que está bueno que sancionen a los corruptos, pero yo no puedo concebir como jurista que una persona sea sancionada sin ni siquiera haberla citado, oído y vencido en un proceso. O sea, no me importa si es corrupto o no lo es, porque no se le dio la oportunidad de defenderse. Y a mí como jurista eso me parece aberrante, me parece contrario a nuestra Constitución. Creo que es abrir una puerta a la arbitrariedad absoluta y creo que es algo que yo pensaba que habíamos superado desde la Edad Media. En la Edad Media se hacían eso. En la Edad Media las personas eran condenadas y no sabían ni por qué eran condenadas. Les quitaban sus bienes, les quitaban su familia, las esclavizaban sin saber por qué. En un sistema de justicia real no se puede condenar a una persona sin haberla citado, sin haberla oído, sin haberla vencido. Aunque sea el peor criminal del mundo, no digamos en un tema de derecho tributario, aunque sea el peor evasor tributario del mundo, antes de privarlo de sus derechos le tengo que citar, le tengo que dar audiencia, lo tengo que escuchar, tengo que recibir sus pruebas y luego de valorar todo, puedo emitir la resolución en la que se le sanciona. Y termino diciéndole al amigo este que era de la radio que tiene otro agravante ese tema de la lista Engel, porque no solo sancionan al supuesto funcionario corrupto, a la persona que se pueda considerar corrupta, sino que además sancionan a la familia, porque le aplican sanciones, le quitan la visa al funcionario, a su esposa, a sus hijos, incluso a sus hijos menores. Y eso también me parece inconcebible en un sistema de justicia que se supone que es más desarrollado que el nuestro. Que Estados Unidos sancione a un menor de edad por lo que hizo su papá, me parece, bueno, en general a mí me parece aberrante que se sancione a una persona por lo que hizo otra persona. Salvo los casos de representación, ¿verdad? Si yo estoy actuando en representación de otro, pues puedo tener, digamos, responsabilidad yo como representante y la persona a la que estoy representando, pero ahí hay un tema de representación, pero en este caso están aplicando sanciones. Y el locutor se quedó sorprendido con mi respuesta y me dice, mire, mejor dejémoslo ahí, cambiamos de tema y hablemos de otros temas. Pero yo lo que le quiero decir es que, aunque sea difícil y aunque a veces no lo veamos, aunque las cosas parezcan buenas, los principios son los que tenemos que defender. Y uno de esos principios es el derecho de defensa, está en el artículo 12, la irretroactividad de la ley, la confidencialidad de todo lo que son las declaraciones de impuestos. Bueno, en general, mis amigos, yo les hice ahí un resumen de todas las normas constitucionales que considero que tienen alguna relación directa con el derecho tributario. Les queda de tarea, por favor, leerse, estudiar cada una de ellas y si les surge alguna duda, yo estoy siempre a sus órdenes. Para motivarlos a que las estudien adecuadamente, van a venir en el examen. Voy a preguntar de cada una de ellas alguna pregunta
digamos así, rebuscada. Pero como se los estoy diciendo, no es de mala fe. Les voy a buscar un parrafito de cualquiera de estos artículos y les voy a preguntar para que ustedes tengan esa motivación de leer y estudiar. Las normas constitucionales son las primeras leyes aplicables como fuente formal en el derecho tributario. Luego nos dice las leyes guatemaltecas, los tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Yo les puse aquí un resumen. Cuando hablamos de leyes guatemaltecas tributarias, podemos hacer un gran listado. Pero yo les puse solo algunas de las más importantes. El Código Tributario, van a ver ustedes que la característica de todas estas es la misma. Los emitió el Congreso luego de seguir todos los pasos del procedimiento legislativo. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen varios ejemplos de leyes guatemaltecas tributarias. Y les quise poner también un par de ejemplos de lo que son tratados y convenciones internacionales vinculadas con el derecho tributario. Van a ver ustedes con el tema del Código Aduanero Único Centroamericano. Es un convenio internacional entre los distintos países de Centroamérica donde decidieron hacer una especie de comunidad aduanera única en toda Centroamérica que se rige con las mismas reglas y que permita la circulación más fluida de las mercaderías dentro de Centroamérica. El Cauca, al final de cuentas, es el que rige, es el tratado, el convenio internacional que rige todo lo que se refiere al derecho aduanero, a todo lo que es la importación y exportación de mercaderías y el cobro que el Estado hace de tributos, porque esos son, al final de cuentas, a través de los aranceles que se emiten. Cada vez que usted saca mercadería de Guatemala, exporta, o cada vez que usted trae mercadería de Guatemala, importa, hay un pago que tiene que hacer por exportar o por importar la mercadería. Y hay un arancel, o sea, el arancel lo que define es, según la mercadería que usted trae, así va a ser el porcentaje que va a tener que pagar. Y eso está regulado a través o se rige principalmente a través del Cauca. También tenemos normas tributarias en los tratados de libre comercio. Y es que van a ver ustedes que aquí hay un tema bien interesante. Las distintas reglas tributarias que tienen los países pueden convertirse en verdaderas barreras al libre comercio. Déjeme explicarle, vamos a ver. Imagínese usted que en Guatemala hay un producto que paga una gran cantidad de impuestos. Pensemos, a manera de ejemplo, que en Guatemala por vender tabacos usted tiene que pagar un 20% de impuestos sobre el costo de ese producto. Por lo que usted quiera, porque es un producto nocivo para la salud, por lo que usted quiera. Pero lo importante, lo que yo necesito que ustedes entiendan es que en el ejemplo que estamos dando en Guatemala se cobra un 20% de impuestos para el tabaco. Pero en México no cobran impuestos para el tabaco. Eso quiere decir, mis amigos, que un productor de tabaco en Guatemala está en desventaja con relación a un productor de tabaco en México, porque el que produce productos de tabaco en México no tiene que pagar ese impuesto y por lo tanto su costo se reduce bastante en comparación con el producto o el productor guatemalteco. Entonces, en los tratados de libre comercio se crean reglas para poder facilitar el libre comercio, para poder compensar, digamos, a los productores de los dos lugares. A veces son reglas tajantes donde dice, ¿verdad? No se puede cobrar un impuesto aquí que no esté acá. A veces son muy tajantes. O a veces lo que hacen es reconocer que aquí se cobra más de impuesto, pero se comprometen a que paulatinamente lo van a ir bajando. Y ya se hace un programa, dicen, el primer año van a cobrar el 20, en el segundo el 18, en el tercero el 16, en el cuarto el 14, y así hasta que se llegue a cobrar el mismo impuesto en el otro estado. Los tratados de libre comercio, uno de los grandes capítulos que comprenden siempre es el tema tributario. Y tiene mucha lógica, porque si vamos a permitir la circulación libre de mercaderías de un estado hacia otro, tenemos que tomar en cuenta que esa circulación libre, para que sea justa, tendría que estar sujeta de alguna manera a las mismas reglas tributarias en los dos estados. Así que tenemos entonces ahí leyes guatemaltecas, tratados y convenios, y luego tenemos disposiciones reglamentarias, que ya lo hemos platicado en alguna otra clase. Los reglamentos solamente pueden contener disposiciones administrativas que establezcan procedimientos administrativos para el adecuado cobro de los tributos. Esas se emiten normalmente a través de un acuerdo gubernativo emitido por el organismo legislativo.
tras de un acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República, el organismo ejecutivo. A veces también se emiten por disposiciones de la SAT. Recuerde que originalmente la Superintendencia de Administración Tributaria no existía como órgano independiente, sino que era parte de un ministerio, el Ministerio de Finanzas Públicas. Pero con la emisión de la ley de la superintendencia lo sacaron, lo convirtieron en un ente autónomo, digamos, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, y le dieron potestad reglamentaria. Dijeron, el directorio de la SAT puede emitir acuerdos del directorio, que tienen reglamentos. El superintendente puede emitir algunos acuerdos del superintendente para cuestiones puramente reglamentarias. Y bueno, yo le puse aquí que hay algunas disposiciones reglamentarias que también pueden entrar dentro del campo de las fuentes formales del derecho tributario, sobre todo porque recuerde que hay tributos que la ley permite que sean cobrados directamente por las municipalidades, aquellos que les llamamos arbitrios. Por ejemplo, el boleto ornato lo pueden cobrar directamente las municipalidades. Entonces está la ley del boleto ornato y cada municipalidad podría emitir un subreglamento que regule los procedimientos de cobro de ese boleto en ese municipio. O tiene, por ejemplo, lo que es el impuesto único sobre inmuebles, el IUSI. Tiene la ley del impuesto único sobre inmuebles y cada municipalidad podrá emitir un acuerdo del Consejo Municipal que reglamente los procedimientos para el cobro del IUSI en ese municipio en concreto. Son, en general, las fuentes formales del derecho tributario. ¿Qué pasa con la jurisprudencia en el derecho tributario? A ver, como la jurisprudencia vimos que es una fuente complementaria, es decir, tiene que haber una ley y lo que hace la jurisprudencia es guiarnos en la forma adecuada de interpretar esa ley o en la forma inadecuada de interpretarlo. O sea, nos dice, así es la forma adecuada o esta forma no la tienen que utilizar porque sería contraria a la Constitución. Y desde ese punto de vista, la jurisprudencia sí puede ser fuente del derecho tributario. ¿Por qué? Porque no violenta el principio de legalidad, ya que tiene que existir primero una norma jurídica, una ley emitida por el Congreso, y lo que hace la jurisprudencia es indicarnos el sentido adecuado de su interpretación. Por eso les puse aquí dos clases de jurisprudencia que podemos encontrar en materia tributaria. El artículo 43 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad regula, mire esto, qué interesante, la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes. Fíjense cómo es esto. Tiene que haber primero una norma constitucional o una norma ordinaria en otra ley, y lo que la jurisprudencia es la interpretación que se haga de esas normas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Jurisprudencia es eso, la interpretación que se hace de la Constitución y de las leyes en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Y luego nos dice, eso sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales, o sea, es una doctrina legal obligatoria cuando existan, dice, al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Es decir, si la Corte en una sentencia nos dice la forma correcta de interpretar este artículo es esta, en otra sentencia, siempre en un caso similar, nos dice la forma correcta de interpretar este artículo es esta, y luego en una tercera sentencia nos dice la forma correcta de interpretar este artículo es esta, al haber 3 fallos jurisprudenciales, eso se vuelve doctrina legal de observancia obligatoria. Y por lo tanto, a partir de ahí, los tribunales tienen que interpretar de esa manera. Antes de la existencia de la doctrina legal obligatoria, los tribunales tenían, digamos, la libertad de interpretar la norma como consideraran adecuada cada tribunal, cada órgano jurisdiccional. Después de la existencia de la doctrina, se unifica todo y nos dicen esta es la interpretación correcta. Muy parecido lo encontramos en el 627 del Procesal Civil y Mercantil. Te voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué el Procesal Civil y Mercantil? Se puede preguntar usted. Bueno, acá en tributario, como vamos a ver, uno de los procesos más importantes que se dan es el proceso de lo contencioso administrativo tributario. A través del proceso de lo contencioso administrativo, nosotros lo que hacemos es demandar a la Superintendencia de Administración Tributaria, le presentamos una demanda a la superintendencia y acudimos ante un órgano jurisdiccional, ante un tribunal que se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo, diciéndole esta disposición administrativa que emitió
la SAT, esta resolución administrativa que emitió la SAT y que la confirmó además en la vía administrativa a través del recurso, violenta el principio de legalidad, violenta cualquiera de los principios del derecho tributario. Y le pide al tribunal que la deje sin efecto, que la revoque, que la anule. En contencioso tributario, el Tribunal de lo Contencioso emite una sentencia y las sentencias del Tribunal de lo Contencioso pueden ser objeto de casación. El Código Procesal Civil y Mercantil se aplica por integración. La misma ley de lo contencioso administrativo nos dice en lo que no esté regulado acá, pues usted tiene que aplicar por integración el Código Procesal Civil y Mercantil. Y en ese sentido, al haber casación, aplica también las reglas de casación en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y el artículo 627 nos dice que cuando uno plantea una casación y el motivo por el cual la plantea es alegando infracción de doctrina legal, pero ahora se refiere a doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación, en este caso de la Cámara Civil que conozca casaciones en materia de contenciosos administrativos tributarios, de tal suerte que también vamos a encontrar ahí jurisprudencia en materia de lo contencioso administrativo y esa va a ser una fuente de derecho, pero va a ser una fuente complementaria. Solo nos va a decir cuál es la interpretación correcta o adecuada de las leyes. Yo les quiero dejar con un ejercicio más filosófico que otra vez. Leímos que normalmente se dice que la fuente del derecho tributario es la ley. Sin embargo, yo les dejo aquí la diferenciación o la pregunta. ¿Cuál es la verdadera fuente? ¿La ley o el procedimiento legislativo? La ley, recuérdese que decimos que la ley, le llamamos ley al conjunto de normas jurídicas de observancia general y obligatoria emitidas por el órgano con potestad legislativa, esto es el Congreso de la República, después de haber seguido todos los pasos del procedimiento legislativo. Le vamos a llamar procedimiento legislativo a la serie de etapas o de fases que se deben desarrollar según la Constitución para decretar una ley. Desde ese punto de vista, podemos decir que la fuente, verdadera fuente del derecho tributario es el procedimiento legislativo, porque es del procedimiento legislativo, de la realización de esos pasos, que va a surgir una nueva norma tributaria, que va a surgir una nueva ley. No los quiero enredar con esto, pero básicamente, digamos que en sentido filosófico, en sentido ontológico, cuando vamos a los conceptos como son, la fuente no es la ley, la fuente es el procedimiento legislativo. Vamos a ver si se los puedo explicar de otra manera. Digamos que esto es como que yo vea una fuente de agua y les pregunte, ¿cuál es la fuente? ¿La construcción esa de cemento de donde sale el agua o el agua? Pues ustedes me dicen, la fuente es la construcción de cemento porque de ahí sale el agua. El agua es lo que sale, el producto de la fuente. Algo así estamos acá. Cuando yo les digo, ¿cuál es la fuente de las normas tributarias? La fuente es el procedimiento legislativo. Las leyes que surgen de ese procedimiento legislativo son precisamente el derecho tributario. Pero solo lo decimos a manera de una reflexión filosófica. Realmente, mis queridos amigos, si en una respuesta ustedes les dicen, ¿cuál es la fuente del ordenamiento tributario? Que lo respondieran como está en el artículo 2 del Código Tributario, me dijeran las normas constitucionales, las leyes ordinarias, los tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, e incluso los acuerdos gubernativos, pero siempre en cuanto a procedimientos administrativos son la fuente del ordenamiento tributario, en ese orden jerárquico. Su respuesta sería perfecta, ¿verdad? Sin embargo, en realidad, la fuente del derecho tributario es el procedimiento legislativo. Que yo les quiero decir que nosotros vamos a dedicarle la siguiente clase precisamente al estudio de esta fuente formal porque me parece muy importante. Solo se pueden decretar tributos a través de un decreto del Congreso, solo se pueden reformar los tributos con un decreto del Congreso y solo se pueden derogar los tributos con un decreto del Congreso. Así que en la siguiente clase, el día jueves, vamos a estar hablando o recordando con ustedes el procedimiento legislativo que habría que seguir
para poder decretar tributos. Por aquí me quedo yo, salvo que ustedes tengan alguna duda o alguna observación o contribución que quieran hacer. Quedo a sus órdenes. Están calladitos, están asustados. Buenas noches, licenciado. Perfecto. No, de Buenas momento, noches, Maynor. todo bien claro, le agradezco. Muy bien, me alegro mucho. Para todos, igual yo les comparto siempre las diapositivas y por favor estudien, para eso son. Seguramente les puede surgir alguna duda y yo siempre estoy a sus órdenes, como siempre agradeciéndoles